aquí nos acompañan el doctor Ansel, la doctora Sara y la doctora Sonia, que hoy gratamente muy agradecida por su compañía. El día de hoy vamos a hablar de un tema que especialmente a los adultos nos concierne, que son el cuidado del cuerpo de los niños, niñas y adolescentes. Doctora Sara, ¿cuáles son los cuidados básicos que los adultos debemos tener hacia los niños? Bueno, los niños deben tener en general una salud integral, ¿no? Eso va a incluirse la salud mental, salud física y, bueno, en general la forma de comportarse del niño también va a depender de la educación que se le dé, ¿no? Con respecto a la salud de la higiene, si hablamos de ella, también hay que enseñarles cómo limpiarse, tal vez qué productos utilizar, porque he visto incluso que en algunos lugares alejados los niños no utilizan los jabones indicados, ¿no? Usan, por decir, el ACE, que se usa para lavar la ropa, ¿no? Y eso altera el pH, puede ser de la piel o de la zona íntima también, ¿no? Y con respecto a la salud mental, que incentivar a los niños que lean libros, que vayan a la escuela, ¿no? Que también es un derecho que todos los niños tienen. Y con respecto a la salud, también el tipo de alimentación que se le da a un niño, ¿no? Tratar de que no sea comida chatarra, que sea comida orgánica, que tenga un horario para comer también, que no se acostumbre a comer a cualquier hora, etcétera. No sé, hay un montón de cuidados que se pueden tener con un niño, pero esos son unos cuantos que puedo mencionar. Doctora Sonia, ¿qué consecuencias puede traer en los niños el no tener buenos hábitos de higiene? Bueno, en general cuando hablamos de higiene, estamos hablando de cierto tipo de acciones que las hacemos diariamente que se pueden volver hábitos. Y en ese caso vamos a hablar de hábitos de higiene, que puede ser corporal o también ambiental, o sea, del medio ambiente donde nos desenvolvemos diariamente, que es muy importante también considerar ese hecho, ¿no? En cuanto a los malos hábitos, es bien importante considerar esto, porque al no tenerlos, estamos condicionando nuestro cuerpo a una serie de consecuencias. Cada día nos enfrentamos a millones de bacterias, de virus, de microorganismos que pueden alojarse en nuestro cuerpo. Y si no tenemos los buenos hábitos, eso nos puede conducir a enfermedades. Pueden ser tales como la diarrea, puede ser piojos, ya sea en el cabello, en diferentes partes del organismo, la sarna, que es muy común en colegios, en kinder, en guarderías, por falta de una buena higiene. Y asimismo, no solo en esos lugares, ¿no? Vemos en cuarteles donde hay hacinamiento de personas, donde no hay unas muy buenas bases de higiene que se tienen. Lamentablemente puede ser por factores externos que nada tienen que ver con lo que uno quiere, ¿verdad? Pero básicamente, en cuanto a nosotros, los niños o los padres, nunca es muy temprano para enseñarles buenos hábitos de higiene. Desde que nacen, ¿no? Poder enseñar que un baño diario es muy importante. Sin embargo, si somos muy prácticos, no es muy posible eso. Pero por lo menos 2 a 3 veces por semana poder enseñar a cuidarse el cuerpo, porque volvemos a eso, ¿no? Cuando no hay una buena higiene, se pueden desarrollar cierto tipo de enfermedades. Ya las mencioné algunas, pero también cuando después de bañarse no se hace un buen secado del cuerpo, especialmente entre los dedos de los pies, puede dar lugar a hongos en los pies y muchos problemas de piel, ¿no? Entonces es básico el enseñar a tener una buena higiene diaria corporal. Asimismo, en el cuarto, en el ambiente donde nos desarrollamos, el dormitorio, estar bien ordenado, bien limpio, las cosas que tenemos a diario, tenerlas en buen estado, las toallas, lavarlas regularmente, cambiar nuestro cepillo de dientes cada 3 meses, cada cierto tiempo, ¿no? Que es lo que nos lleva a buenos hábitos de higiene para no tener problemas de salud. Doctor Ansel, estos cuidados que uno tiene que tener ya sea de niños, adolescentes y adultos cambia, es decir, con los niños tenemos que tener más cuidado, con los adolescentes menos cuidado, y ahora que nosotros somos adultos, como que ya más relajados. Según algunas personas debería ser lo igual, ¿no? Pero ahorita estoy pensando en el tema de los cuarteles, porque eso es verdad. Yo he estado en un cuartel durante casi 2 años. ¿Por qué digo 2 años? Porque esa época fue el año 67,
cuando vino el famoso Che Guevara, o sea que teníamos que salir en 6 meses porque éramos la mayoría estudiantes universitarios, que se cerró la universidad y se tenía que reabrir en 6 meses, lo cual no ocurrió, y en eso vino ese problema. Y me acuerdo que efectivamente hubieron muchos brotes de lo que acaba de decir mi esposa, ¿no? Del Sarcoptes escaliae, que es el que produce la sarna. Porque en realidad hay una discrepancia, y no vamos a decir que es una discrepancia entre nosotros, aquí en nuestro medio, sino podríamos hablar a nivel mundial. Que en los países asiáticos, y también aquí, pero en lugares muy alejados donde no hay ese hacinamiento de las escuelas, hay escuelas, pero no sé cuál es el motivo por el cual esos niños que están así alejados, en lugares alejados, no conocen lo que es un champú, tal vez ni siquiera no conocen un jabón. Cuando empiezan a conocer y ven algo, que dijo la doctora Sara, por ejemplo, el ACE, es criminal utilizar el ACE en los cabellos o en el cuerpo, porque el ACE es un detergente que saca grasa. El cuerpo está cubierto por un aceite muy fino que es producido precisamente por las glándulas sebáceas y que tiene un fin, tanto en el cuero cabelludo como en el resto del cuerpo. Entonces, el privar a nuestro cuerpo de que esté protegido por ese aceite que la naturaleza nos ha dado, el creador nos ha dado por alguna razón, estamos haciéndole perder a nuestro cuerpo su capacidad de defenderse, de estar lubricado, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que me refiero es a lo siguiente, que hace 100 años o un poco más, nadie conocía lo que era un champú. Hace 200 años, un poco más, nadie conocía lo que era un jabón. La pasta dental ni que se diga, los desodorantes menos. Pero ¿qué ha pasado con esta nueva era de la tecnología, de los avances científicos y demás? Al crecer la población y al crecer las necesidades de la gente, muchos industriales han aprovechado esa situación para hacer enormes fábricas precisamente de estos productos que todavía en los países asiáticos no se usan, a no ser que sean ciudades o países que se han occidentalizado por la invasión precisamente de este tipo de sustancias. Y yo sostengo de que los que tienen la razón son los asiáticos no occidentalizados, porque yo después de haber escuchado una conferencia que me impactó, pasan más de 20 años, que decía que el cuerpo humano no necesitaba champú, no necesitaba el jabón, no necesitaba pasta dental, no necesitaba desodorante, no necesitaba el enjuague, ¿no? Empecé a aplicar porque yo me enamoré del naturismo y la base del naturismo es eso, ¿no? Ser natural. O sea, ahí hablaba de darse una ducha fría, máximo 2 minutos, no la cabeza una vez por semana, incluso decía la forma de asar la cabeza, el que quiere pasar un día, mojen una toalla limpia en agua caliente, exprímanla bien y háganse un masaje con eso y después pasen su cepillo. Ellos decían, el cepillar el cabello es mucho más beneficioso que usar el mejor champú de la mejor marca. Entonces son más de 20 años que mi esposa es testigo de que yo no utilizo ni champús, ni jabón sí en las manos, por supuesto, porque las manos pueden ser una fuente de contaminación, no solo para uno mismo, sino podemos contaminar a otra gente, nosotros que trabajamos en el ramo de salud. Entonces, he visto que no me ha hecho falta nunca usar pasta dental, tal vez me ha hecho falta cuando usaba, pero la verdad es que hubiera preferido no usar ni de niño, ¿no? Porque hay otras cosas que uno puede usar, hay gente que usa bicarbonato, hay gente que usa carbón vegetal activado, hay gente que utiliza vinagre de manzana. Nosotros tenemos un spray antiséptico que yo le llamo Multius, bueno, se llama spray antiséptico, y yo utilizo eso en vez de desodorante, en vez de pasta dental, en vez de todo, ¿no? Hasta en mi cabello. Lo importante para el cabello es el cepillado. Número 1 es el cepillado. Después hay cosas muy buenas, hay una solución que preparamos acá que es en base a vinagre de manzana y tenemos extractos vegetales como el romero, como el itapayo, que se llama ortiga. Y le ponemos un poco de algún aceite, que puede ser vitamina E, a veces el aceite de ricino, que es muy bueno, también se utiliza el aceite de motacú, el aceite de cusi, y esas cosas son mucho más saludables. Ahora, obviamente, si una persona ha sido contagiada por un parásito como el que produce la sarna, seguramente esto que estoy hablando, pues no lo va a exterminar, no lo va a eliminar. Pero para mucha gente debe ser raro escuchar decir a una persona
profesional de que no se debe usar jabón, que no se debe usar champú, que no se debe usar pasta dental, desodorantes, ni enjuagues, ni nada de eso. Pero en 20 años que estoy yo llevando este tipo de vida, no he notado nunca que me haga falta. Nadie se me ha alejado porque haya sentido emanaciones un poco de mal olor, etcétera, etcétera. Y yo, bueno, lo compruebo en mi ropa, pues a nadie le he preguntado si me siente olor a algo. A un principio sí, y yo lo escuché cuando comenté esto con el doctor Pablo, que ahorita no está acá, y él me dijo que dos muchachas estaban entrando al naturismo, se habían hecho el propósito de efectivamente dejar de usar todo lo que les he dicho y solo se bañaban con agua, pero ellas se bañaban con agua caliente, está bien. Y ellas dicen que en una semana, entre ellas, empezaron a sentir que estaban con olores desagradables. Aún así, persistieron y dice que después de 2 o 3 semanas se les perdió totalmente esos olores y anoche me estaba comentando Pablo, y que nunca más tuvieron esos olores y que esas muchachas nunca más usaron jabones, champús ni esas cosas. Entonces, da en qué pensar, ¿no? Porque yo empecé como una prueba, digamos, voy a estar 10 días o 20 días, creo que 10 días, voy a suspender esto, voy a ver cómo me siento, y como no me sentí mal, tampoco me sentí bien, dije, bueno, ¿para qué es perder el tiempo, gastar dinero? Bueno, eso es lo de menos tal vez, pero arruinar el cuero cabelludo, porque algo dijo Sara, ¿no?, de que se altera el pH, y al alterar el pH, porque generalmente los jabones, champús y todos tienen un pH alcalino, y nuestro cuerpo debería tener un pH ligeramente ácido, ¿no?, digamos, o ligeramente alcalino, por decir. Nunca vamos a tener un pH 7, que es el pH que es neutro. Entonces, son cosas que tal vez a la gente le llame la atención y sea algo chocante, pero sin embargo, y si yo les digo que de la población mundial, que creo que estamos llegando ya a los 10.000 millones de habitantes, posiblemente 5.000 millones de habitantes no usan, porque en el Asia está la mayor cantidad de gente. Entonces dirían, bueno, si la mitad de la población mundial no usa, ¿por qué tengo que usarlo yo? Qué ironía, porque ahora la mayoría de los productos nos vienen de allá. Exactamente, ellos fabrican pero para exportar. Wow, y yo creo que en el otro programa doctor nos va a enseñar cómo hay que lavar el cabello sin jabón. Yo creo que va a valer la pena. Doctora Sonia, en cuanto a los adolescentes, ¿cuál debería ser su proceso de higiene? Con el dato más que nos ha dado. Bueno, en realidad, como dice mi esposo, no es un poco extremista, bueno, pero yo respeto y valoro eso, porque sí, lo he visto hacer y no estamos tan de acuerdo 100%. Tenemos hijas ya jóvenes que, obviamente, hoy por hoy la industria cosmetológica es muy grande y ofrece variedad de productos, ¿no es cierto? En cuanto a los adolescentes, tienden mucho a cuidar su aspecto físico hoy, ¿ya? Y sabemos que hay modelos sociales que nos muestran los medios de comunicación que son bien difíciles a seguir realísticamente. Entonces, ¿qué sucede en los jóvenes? Tratan de imitar y están exponiéndose a muchas situaciones peligrosas para su cuerpo. De hecho, en principio quieren parecerse y eso cuando no lo logran les llevan a situaciones de depresión, de ansiedad, trastornos aún alimentarios, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos chocando con una serie de conflictos en los adolescentes que quieren llegar a hacer algo que no pueden ser. Pero al mismo tiempo, hoy la industria cosmetológica, vuelvo a decir, tiende, y las grandes compañías de cosméticos famosas y realmente de buena calidad están tendiendo a producir cosméticos que ya no son tan agresivos químicamente, ¿ya? Son más naturales, vamos a decir. Como dice mi esposo, tenemos aquí una serie de productos naturales, totalmente naturales, que pueden servir para este fin. Algunas veces yo trato a personas y algo que siempre les pregunto diariamente es ¿cuál es tu tipo de rutina de limpieza diaria? Vamos a referirnos específicamente al rostro, ¿ya? Porque ¿qué es lo que más nos preocupa? ¿Cuál es nuestra carta de presentación? Es nuestro rostro.
es lo que más queremos, que esté bien presentado y bien cuidado. Y vamos a ver que los adolescentes tienen tendencia al acné, sobre todo el acné es lo más frecuente. ¿Y qué es lo que primero hacen? No quieren tener y están haciendo, no sé, una serie de agresiones propias al reventar los granitos, producirse escaras o cicatrices, o también quedan unos huequitos, etcétera, que después es muy difícil eso poder restaurar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se evita eso, no? No sé si la pregunta va también ahí para, bueno, para los muchachos, ¿no? Estamos hablando de su aspecto físico, ¿verdad? Quieren ya desarrollar musculatura, por ejemplo, quieren ya estar, como ven a los héroes de la película que ahora presentan. ¿Y qué es lo que hacen? Quieren ir anticipadamente al gimnasio, quieren ya esforzarse demasiado para lucir lo que aún no pueden ser, ¿no? Según los expertos, para poder ir al gimnasio, tiene que pasar la etapa donde ya el desarrollo está ya bien realizado, o sea, vamos a decir, todos sus órganos ya están terminados de realizar el desarrollo de los órganos diferentes, ¿no? Algunos calculan entre los 15 y los 18 años, otros van más adelante, depende. Pero en realidad, cuando se hace un ejercicio físico muy intenso, muy fuerte, puede retardar el proceso de crecimiento. Aparte de que va a dañar las articulaciones y algunos músculos que no son tan fuertes como los adultos, ¿verdad? Entonces tiene que ser en base a un entrenamiento, pero que esté dirigido realmente a cada edad específica para no alterar, como habíamos dicho, el desarrollo de su crecimiento. Por otro lado, no solamente la producción de masa muscular es en base a ejercicio físico, también tenemos una dieta que tiene que ser rica tanto en proteínas, en aminoácidos, en vitaminas, en hidratos de carbono, ¿verdad? Y eso es un poco difícil en nuestro medio, porque como decía Sara, aquí se come comida chatarra, pero a la orden del día, lamentablemente, no hay una educación en ese sentido, porque tampoco se la puede realizar. Vamos a ser bien claros y bien realistas. ¿Qué familia está hoy por hoy? Dice, a ver, nuestra alimentación va a ser tal. Sí, voy a decir que mi esposo nos hace eso a nosotros en la familia. Tenemos una alimentación bien dirigida, en base a los principios que nos ha establecido, así como dice en cuanto a la higiene, también en la alimentación, y valoramos eso, ¿no? Pero en la mayoría de las familias no existe eso, realmente no existe, por lo tanto se come lo que se puede y no se está encaminando para el desarrollo muscular como quisiéramos que sea. Entonces, esa es otra falla que es muy difícil de poder compensar. Ahora, cuando un muchacho quiere ser atleta, por decir, quiero seguir este lineamiento, bueno, va a tratar de enfocar su dieta y su ejercicio físico de acuerdo a eso, y es un caso muy particular y muy especial. Pero si vamos a hablar en general, es bien difícil, ¿no? Pero ahora, volviendo un poquito a lo del tema del rostro que les decía, y que yo les pregunto, ¿no? ¿Cómo es tu rutina diaria? ¿Qué haces? ¿Cómo cuidas tu rostro? ¿Cómo te cuidas? Y la mayoría no le dan mucha importancia, ¿no? O sea, en la noche estoy cansado, me acuesto y me duermo. O sea, no haces nada, no te lavas. Gran parte dicen no, ¿ya? Entonces yo ahí recalco algo que quiero decir ahora, ¿no? Cuando vemos un haz de luz que está atravesando, vemos millones de partículas flotando en el aire, ¿no es cierto? Ese es el ambiente en el que vivimos, que es un ambiente totalmente contaminado y tóxico. Todo eso en nuestro cuerpo, especialmente el rostro, que es la parte que más expuesta está, todo eso entra en nuestro rostro. Si en la noche no hacemos una rutina de limpieza realmente seria, entonces estamos contribuyendo a que todo eso, ahí está la aparición de granitos, de puntos negros, de acné, de muchas imperfecciones de la piel. Entonces yo les pregunto, ¿qué haces? Bueno, a veces me lavo con agua, ¿ya? ¿Suficiente? Bueno, porque como bien mi esposo está en contra del uso de los jabones. Sin embargo, yo les pregunto, cuando lavas ropa, ¿lavas solo con agua? ¿La mugre sale solo con agua? ¿Verdad que no?
necesitamos un tipo de detergente que saque la mugre. Y como en este caso hay cosas bien naturales que ya están en el mercado, evidentemente no son de acceso fácil a la mayoría, ¿no? Porque son productos caros, si son especializados son caros, pero tenemos los productos naturales, nuestros jabones naturales totalmente, que esos son los que yo más recomiendo, es para hacer esa limpieza profunda de la piel, de manera que en la noche cuando haya un reposo esté la piel totalmente limpia y libre de todas estas impurezas que hay en el ambiente, ¿ya? Y el uso de todo tipo de cremas, porque ya se necesita, por el tipo de ambiente que hoy vivimos, por el tipo de alimentación, la piel requiere de más cuidado que antes. Porque yo tengo pacientes que vienen ya bien arrugaditas y creen que con una cremita se soluciona el problema. No hay cremas mágicas. Entonces todos tenemos que aprender a cuidar desde pequeños, y ahí está sobre todo de las mamás. Los papás no se van a ocupar tanto de decir hijito, ¿no? Y también los varones, ¿no? Por ser varón su piel es otra cosa, que no les pasa nada, ¿no? Todos tenemos que aprender a cuidarnos y el usar y también lo que habló mi esposo del antiséptico, ese yo también recomiendo muchísimo ese, porque ese mata todo lo que es virus, bacteria, germen, etcétera, ¿no? Entonces nos mantiene libre. Pero ahí sí tenemos que aplicar, de acuerdo al caso, diferentes tipos de cremas hidratantes, nutritivas, porque ahora lo que vemos muy a menudo, por ejemplo, en bebés, es que nacen con la piel que se llama atópica, ¿no? Que es una piel totalmente seca, y eso es resultado de algún tipo de alimentación durante el embarazo de la madre. Por lo tanto, a esos niños no se les va a dejar en ese estado. Tiene que usarse cremas, y las que hoy hay para piel atópica son muy caras, difícil acceso a familias de bajos recursos, y son los que más vienen con ese tipo de bebés con el tipo de piel, ¿no? Entonces, si aprendemos a cuidarnos desde pequeños, vamos a evitar eso. Pero realmente hoy el ejemplo que tenemos en la sociedad es muy influyente, definitivo, y que lleva a muchas cosas que no deberíamos realmente hacer. Pero los muchachos, volviendo al tema de cómo ellos quieren verse y sentirse, influye demasiado, ¿no? Los medios de comunicación para ver, y hay demasiada frustración, demasiado enojo, y como vuelvo a decir, y trastornos alimentarios sobre todo, que después llevan a otro problema que es difícil de tratar, ¿no? Correcto. Gracias, doctora. Doctora Sara, en cuanto a las mujeres, ¿es cierto que las mujeres requerimos un aseo especial o algún cuidado en especial? Bueno, sí y no. Hasta cierto tipo de edad los niños siguen siendo igual, requieren las mismas necesidades, tienen los mismos problemas similares, ¿no? Pero ya cuando pasan la etapa de la adolescencia, ¿qué ocurre en las mujeres? Hay un cambio hormonal, ¿no? En los varones también, ¿no? Pero las características de esos cambios son distintas. En las mujercitas, por ejemplo, les empieza a doler las axilas, les crece vello en algunos lados, empiezan a tener otro tipo de secreciones que tal vez antes no tenían, ¿no? Entonces, para el cuidado de eso, como dice la doctora Sonia, hay ciertos productos. Yo también defiendo el hecho de usar algunos productos, ¿no? Porque sí es necesario, pero, por ejemplo, hay otros innecesarios que incluso se ha demostrado que tienen algunos componentes que producen cáncer, como ser los desodorantes, ¿no? Hay desodorantes que contienen el aluminio, que son cancerígenos, ¿no? Entonces, sí, las mujeres necesitan un poco más de cuidado en ese sentido. Y otra cosa también es respecto a la alimentación. Miren, las mujeres cada mes, después de la adolescencia, es como que se desangran, ¿no? Tienen su periodo. Y para afrontar ese periodo tienen que tener un tipo de alimentación. Muchas dicen que se desean chocolate en esos días, ¿no? Es por el magnesio y el hierro que tiene el chocolate que no se desea, ¿no? Entonces, el cuidado de la alimentación en las mujeres también es muy importante, porque el hecho de que estén en el cambio hormonal va a hacer que tengan ansiedad, va a hacer que se sientan mal, que se sientan deprimidas, ¿no? Entonces, la alimentación juega igual un papel importante ahí. Y las mujeres son muy susceptibles a todo, ¿no? Mentalmente. Entonces les afecta mucho las críticas,
no sé, que se burlen de ellos por el peso, por ejemplo. Y no son aspectos que se pueden sí mejorar, pero hay que tener cuidado desde el inicio, ¿no? En este caso la recomendación es para las mamás, ¿no? Que estemos más al pendiente de sus cambios que nuestras hijas van teniendo, ¿no? Para poderles ir ayudando. Bueno, aquí tenemos a los doctores que pueden visitarlos cuando gusten, seguro que ellos nos van a ir ayudando. Doctor Federico, en cuanto a los hábitos que hoy en día tenemos, especialmente a los adolescentes, quieras o no, como ya su esposa ampliamente nos explicó el hecho de los modelos que tenemos, ¿cuánto afecta al desarrollo normal el hecho de ciertos hábitos, ya sea de higiene o de alimentación en los hábitos? Y algunos hábitos que usted ha ido viendo que no vale la pena seguirlos manteniendo, sino que más bien tocaría quitarlos, y algunos que vale la pena incorporarlos. Sí, en el caso del aseo, yo no estoy en contra de que no se use, por ejemplo, lo que yo recomiendo cuando me pregunta alguien, digamos en la noche, con un algodón y un aceite más finito que encuentren, que puede ser el aceite de sésamo, incluso el aceite de almendras. Y ya que hablo de aceite, sería bueno hacer una diferenciación, porque es como del cielo a la tierra, ¿no? Por algo hay un aceites comestibles o aceites para el uso en la piel, que se llama extra virgen o virgen extra, lo llaman en España. ¿Y cuál es la diferencia? Que los otros aceites que no son extra virgen no deberían existir en las casas, a no ser para limpiar ciertas cosas. Porque el aceite que no es extra virgen es extraído de las semillas en base al calor y a sustancias químicas, ¿no? Y eso me consta porque yo he estado en una fábrica enorme que hay en nuestro medio y he visto la forma como se extrae el aceite, he visto la forma como se prepara una margarina, por ejemplo, cómo se consigue que un aceite líquido se vuelva sólido y que hagan creer a la gente que es una mantequilla vegetal sanísima y todo, y es lo más venenoso que puede haber. Perdonen que utilice estos términos, pero para que la gente sepa que no deberían usar. La margarina es el peor aceite de todos, y todos los demás aceites comerciales no se recomiendan. ¿Por qué? Porque el aceite extra virgen tiene omega 3, que es antiinflamatorio, y los otros aceites, que son los aceites comerciales, tienen omega 6, y el omega 6 es proinflamatorio. No solamente es proinflamatorio, sino que puede llegar a intoxicar a la gente. ¿Por qué? Porque son aceites saturados, hablando ya en términos químicos, moléculas saturadas. El aceite extra virgen, ¿cómo se obtiene? Se obtiene por prensado en frío. Antiguamente, sobre todo en el oriente, las mamás, cualquier persona podía obtener el aceite de almendra extra virgen simplemente golpeando el tacú, creo que llaman, que es una especie de un mortero grande y con un mazón de madera, ¿no? Y ese aceite que sale por presión, por golpe, ese es el aceite extra virgen. Pero cuando ya se extraen en toneladas los aceites, ya tienen que usar procedimientos de la industria, que son químicos, que es calor, y desnaturalizan el aceite. Entonces, si alguna mamá me pregunta cuál aceite me aconseja, yo le digo cualquiera que sea extra virgen, porque de los otros es mejor no tener en la casa. Porque en vez de hacerle un bien a tu niño, le vas a dar una ensalada, pero le estás poniendo un aceite que le va a intoxicar. O sea, el beneficio que podrías recibir al comer la ensalada lo va a perder por esto. Y lo mismo ocurre con otras cosas. Por ejemplo, la doctora Sara habla del chocolate. El chocolate es una de las mejores fuentes de magnesio, de hierro, de minerales y creo que alguna que otra vitamina por ahí. Pero no es el chocolate que conocemos comúnmente, porque el chocolate que venden en las calles o en algunas bombonerías y demás, que no tienen un número de cuánto por ciento tiene de cacao, ese no es chocolate, tiene 10 o 20% de chocolate y el resto son cosas dañinas. Tienen margarinas, tienen edulcorantes, tienen saborizantes, tienen conservantes, ya dije, ¿no? O sea, tienen un montón de cosas que son dañinas y lo poco de bueno que tiene el chocolate se pierde, viene a ser una cosa más bien dañina, daña los dientes, daña la salud en general. Ahora, si quieren comer un chocolate para contrarrestar esto, por ejemplo, que habló ella de la anemia en las niñas, tienen que comprar un chocolate que esté por encima del 75% de cacao, si no, no les va a servir en vano. Si creen que se van a quitar de una anemia comiendo 10 barras de chocolate de los que venden en la calle,
van a tener más anemia con toda seguridad. Entonces hay que tener mucho cuidado, las mamás tienen que estar con las orejas paradas. Ahora tenemos la facilidad del internet, podemos entrar a investigar qué cosas son buenas, qué cosas no son buenas, qué se debe hacer. Yo, por ejemplo, soy de las personas que digo, bueno, dejar a tu organismo que descanse, para que nunca va a descansar, pero le estás dando la oportunidad de que se desintoxique, regenere las células, se limpie por dentro. La misma sangre desintoxica todo cuando le damos unas cuantas horas más sin consumir alimento. Eso se llama el ayuno intermitente. Ahora, el ayuno intermitente, hay personas que son bien rígidas y lo hacen de una manera muy extrema, ¿no? Comen durante 6 horas y dejan de comer durante 18 horas, o sea, hacen ayunos de 18 horas. Yo hago un ayuno de 16 horas y dentro de 8 horas consumo alimentos. Vamos a suponer que yo comienzo a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde se cierra la cena. No como nada más hasta el día siguiente a las 10 de la mañana. Ahora, si me he excedido y he comido a las 8, entonces al día siguiente tengo que empezar a comer a las 12 del mediodía. Entonces altero, no es que altero, sino que cambio mi rutina de horas de 12 a 8, pero a las 8 ya no puedo comer ni una galletita, nada. Se puede tomar líquidos, se puede tomar mates, se puede tomar agua con vinagre de manzana, que es muy sano porque tiene probióticos. Y yo recomendaría a la gente que por lo menos haga un ayuno, no como una persona aconsejaba, y en el internet una señora decía, yo hago el ayuno 12, o sea, 12 horas destino para como dentro de esas 12 horas y las otras 12 horas no. Todavía eso es pasable, pero hay gente que solamente deja de comer las 8 horas que está durmiendo. Se levantan en la mañana, a las 7 de la mañana empiezan a comer y hasta las 10 de la noche todavía siguen comiendo. Entonces, el organismo no tiene suficiente tiempo para regenerar sus células, para limpiarse, para desintoxicarse. Entonces, una de las cosas que yo recomendaría es que se haga el ayuno de por lo menos, yo les dije que era 16, ¿no? 16 horas de ayuno. Pueden ser 14, ¿ya? 14 horas de ayuno y 10 horas, que yo creo que está por demás, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, son 10 horas en las que las personas pueden ingerir su alimento. Pero si no le damos al organismo ese tiempo y todo el tiempo estamos comiendo, sobre todo lo que habló mi esposa, ¿no? De los muchachos atletas que quieren tener un buen cuerpo, un buen físico, y en los mismos gimnasios sus instructores les dicen, por poco no les dicen que se coman un pollo entero a las 10 de la noche, ¿no? Para tener proteínas, y no saben el daño que están produciendo en su cuerpo, ¿no? Comen a cualquier hora y comen lo que sea. Lo importante es aumentar el peso, aumentar la masa muscular, y con el gimnasio lo vas a compensar todo, y no es así. El cuerpo no es una moledora donde se prepara alimento balanceado ni nada de eso. ¿Qué es lo que ocurre en los animales? Para poner un ejemplo, ¿qué hacen con las gallinas o con los pavos, por decirlo? Al pavo le ponen un embudo en la boca y le van metiendo alimento todo el tiempo el pavo. Entonces produce un hígado graso, y de ese hígado graso hacen el famoso paté de fuego. Creo que acá antes llegaba y a mi papá le gustaba mucho y era grasa nomás. Entonces a la gallina igual le hacen comer todo el día, con tal de que la gallina, además de que tiene algunos aditivos hormonales en algunos casos, antes las gallinas, mi abuela decía, hay que comprar la gallina en carnaval para comerla en Navidad, y eso se me quedó grabado. Quiere decir que son 8, 9, 10 meses que la gallina tiene que volverse gallina adulta para poderla comer. Pero ahora los pollos de granja en 2 o 3 meses ya están listos para comer. Son pollitos bebés que los han inflado en base a hormonas y en base a una comida súper y recontra saturada y con alimentos muy ultraprocesados y demás, porque ese alimento balanceado que les dan. El otro día escuché hablar en la mesa, estaban hablando y yo no quise decir nada, ¿no? Que a los pollitos, creo que una de mis hijas preguntó, y mi esposa les digo, no comen, digamos, los pollos, y no deberían ser vegetarianos, no deberían ser carnívoros. Pero sin embargo, ¿qué pasa? Que en los lugares donde tienen la reproducción, hay gente especializada que saben, es un ejemplo, ¿no? Y esto lo he visto.
porque aquí había una granja que se ha cerrado, porque fracasó y era una tremenda granja, que trajeron, no me acuerdo si era un coreano o un chino, que sabía diferenciar entre el pollito macho y el gallito y la gallinita, digamos, recién nacidos, ¿no? Y si era hembra, si era gallina, la botaban a la cosa, y si no, iba al molino. Y el molino era donde estaban preparando el alimento balanceado. O sea que las gallinitas se estaban comiendo a los gallitos. Y no solo eso, les ponen huesos. Entonces, hemos visto el problema en Europa de las vacas locas y han llegado a la conclusión de que en la alimentación de estas vacas entraban huesos, entraban cosas, y la vaca no, pues la vaca es absolutamente vegetariana. Al darles cosas del reino animal, han ocasionado que haya una disfunción cerebral, que las vacas se han vuelto locas. Menos mal que detectaron a tiempo, y en los alimentos balanceados ya de las vacas a nadie se le va a ocurrir poner alimentos del reino animal. Entonces, todas esas cosas que dan para hablar. Y hay un tema también que me gustaría, pero ya es un tema para otra, me imagino, creo que incluso está ahí, que habla de las pantallas, de la contaminación electromagnética, de la contaminación de los suelos por los desechos de los aparatos que la gente se deshace para comprar otro televisor. Se calcula que 500.000 toneladas de desechos electromagnéticos en el mundo se recolectan anualmente. Estamos hablando, no tenemos idea de lo que pueden ser 500.000 toneladas. Y todo eso, ¿dónde va? Al suelo, al ambiente, al aire. Mi esposa habló de la contaminación del ambiente, pero la contaminación electromagnética es otra cosa diferente y tal vez mucho más dañina. Hay muchos que están sosteniendo, y han dicho, bueno, esto vamos a tener que tratarlo en otra entrevista, ¿no? De que el cáncer ha aumentado tanto a raíz de las antenas 5G, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me gustaría que lo tratemos porque es muy amplio ese tema, muy amplio. Y además para que entendamos, ¿no? Porque no todos entendemos. Porque hablarlo en 10 minutos, eso ni yo mismo lo voy a entender. Doctora Sara, a veces las mamás, por XZ motivo, vemos a nuestras niñas, especialmente mujeres, las vemos panzonitas, ¿no? Estamos hablando de niñas, ¿no? ¡Ah, estás gordita! Y no falta siempre el comentario extra de la abuela, de la tía, y dice, ¡ay, mira su pancita, está gordita! El tener la pancita abultada en las niñas, ¿es gordura o es que es normal? ¿Y cómo las mamás deberíamos lidiar con esto hasta el proceso de la adolescencia? Bueno, en realidad es normal, ¿no? No todos los cuerpos son iguales, porque igual hay niñas que son súper delgaditas desde que nacen, ¿no? Pero sí es normal, porque en realidad los órganos están empezando a acomodarse, ¿no? Entonces, a medida que vaya creciendo, sí se va a ir acomodando y todo eso, pero en cuanto a la salud de las niñas, por salud mental no hay que decirles nada, ¿no? Entonces, si soy mamá y estoy viendo que mi hijita está engordando, yo no le diría nada, yo haría algo, ¿no? Entonces, si yo soy la que cocina, entonces tratar de darle alimentos más saludables, mandarle agua al colegio, ¿no? Pero no dañarle mentalmente, ¿no? Prohibido el comentario de estás gorda o qué panzona estás. Sí. Vuélvalo a decir, doctora, para que las mamás no lo digan. Está prohibido que le digan a sus hijas que están gordas. Lo que que no se dan cuenta del daño que pueden ocasionar en los niños, más en las niñas, por supuesto, ¿no? Y eso es normal y corriente, lo del bullying y todo eso, una niña gordita, cómo sufre en la escuela, porque la tienen a menos. Y si en la casa, encima de eso, el papá, la mamá, la abuela, todo el mundo, imagínense lo que hay en la mente de esa niña. Es una tortura su vida. Gracias, doctor. Doctora Sonia, en cuanto a los adolescentes, ¿qué recomendaciones daríamos a los papás para que tengan cuidado con la salud mental? Ese es un tema bastante importante, porque realmente de eso depende todo, ¿ya? Estamos hablando del estado emocional de los niños, ¿no? Y según la OMS dice que el estado emocional es sentirse bien física, mental y espiritualmente, ¿ya? ¿Dónde se consigue eso? Tanto en el hogar como en la comunidad educativa. Tiene que ir de la mano, porque si en el hogar les inculcamos ciertos principios y en el colegio no están de acuerdo con eso, entonces ya hay una disparidad, una dualidad en los niños que no saben qué seguir, ¿ya? Pero principalmente eso nace en el hogar, porque es enseñarles a los niños a sentirse bien
en un entorno cualquiera que sea, porque hoy por hoy no es fácil. Porque los padres, la mayoría, tienden a salir a trabajar para proveer algo a su familia. Por lo tanto, hay niños que se quedan abandonados, solos, y se sienten o sea, que no sirven, que no valen. Es proveer nosotros como padres, hacerlos sentir bien. ¿En qué sentido? O sea, que les enseñemos a expresar sus emociones, que puedan hablarlo, que puedan discutirlo y que puedan sentir que nosotros los escuchamos porque los entendemos, los apreciamos, los valoramos, que ellos puedan aprender a sentirse bien en el entorno en que están, no dependiendo de lo que tienen para sentirse bien, sino dependiendo de saber cuánto valen, porque nosotros los apreciamos y los hacemos sentir bien en ese sentido, ¿no? Que pueden dominar las emociones que sentimos, que pueden seguir adelante, que pueden llegar a realizar las metas que se establecen porque tienen el apoyo nuestro, ¿no? Tanto de los padres como la familia, que se sienten amados, que se sienten comprendidos en medio de todo. Lo cual no es fácil, porque hoy por hoy vemos que cualquier problema empieza en la infancia, ¿no? O por lo menos eso es lo que dicen los psicólogos. Ha tenido un trauma de niño y ese trauma ha crecido con eso, y por eso el resultado de su actitud, de su conducta de hoy es esa, ¿no? Puede que estén con alguna razón, pero también es importante que nosotros entendamos cuán valiosa es nuestra familia, ¿no? Y cuánto para nosotros significa el poder hacerlos sentir bien nosotros como personas. Y que podemos también empezar a escuchar, como decía mi esposo, hay bullying en tu colegio, porque ya, tú aprende a defenderte, o si es varón, tú eres macho, o si eres niña, no les hagas caso, en fin, no hacerles sentir importantes, porque a veces ya, arréglatelas, tú sabrás, yo estoy tan ocupado, yo trabajo para ustedes. O sea, son esas expresiones comunes diarias en nuestro medio. Y lamentablemente, si eso no desde los niños no hemos aprendido, hoy es muy difícil que un padre pueda entender cuán importante es eso para tener hogares saludables y sociedad saludable, porque de eso depende, ¿no? El bullying, por ejemplo, se ha vuelto tan normal como la pregunta que le he hecho y que también respondió mi esposo. Es tan torpe poder decir a una niña o a un niño, eres tonto, no sirves para nada, etcétera, etcétera. Es tan fuerte eso en un niño que le puede llegar a tener conductas después antisociales muy feas. Y también cuán importante es para nosotros decirles qué lindo eres, qué bien te ves, esa tu barriga tan bonita, en fin, no decirme qué horrible están. Y bueno, pues valorar, sacar lo positivo de cada caso y no hacer ver lo malo, porque ellos como personitas desde chiquitos se enfrentan sus propios problemas y a veces no saben cómo comunicarse o tienen miedo de decirnos por temor a ser rechazados o a ser observados, ¿no? Entonces, bien importante ese punto realmente, y vuelvo a decir, también la comunidad educativa tiene que tomar parte en eso, no solamente es en las casas, porque en los colegios donde hay bullying, etcétera, ¿no? Y a veces ni les toman en cuenta o tienen los maestros sus preferidos. Hay muchachitos o niñas que son más favorecidos que otros por X o Z, ¿no? Y tal vez no se dan cuenta tampoco. Entonces todo es muy relativo en este caso. Sin embargo, es importantísimo que cada uno de nosotros pueda aprender qué es lo más importante en cuanto al cuidado de nuestros niños pequeños y adolescentes. Muchas gracias, doctora. Doctor Federico, para terminar con usted y yo amamos las pantallas, pero de lejos. ¿Cómo influye las pantallas en la salud mental de los niños, adolescentes y ahora también de los adultos? Bueno, hay, diríamos, dos tipos de daño. Uno, el contenido, ¿no? Que tal vez a lo que me refiero ahora, de que los niños ven algo, pero ellos no disciernen si lo que están viendo es real o no es real. Para ellos es real, siempre es real. Algo que es un disparate, ver volar un burro. Lo que fuera, el niño empieza a llenar su mente con ese tipo de mensajes que vienen pues de grandes empresas, porque todo se ha vuelto un negocio. No vamos a decir que la medicina no es un negocio, es un negocio también. La venta de fármacos, negocio, la venta de cosméticos, negocio. Y la venta de este tipo de contenidos en las series, en las películas, donde se ven crímenes, donde se ven aberraciones terribles, donde se ven cosas tan irreales, estos
superhéroes que los llaman y los niños quieren ser eso y todo el tiempo su mente está con eso. Claro, ¿cómo no va a estar su mente con eso si están 4, 5, 6 horas? Porque ¿qué hace un papá o una mamá para que el niño no moleste? Entonces le doy un celular y que el niño vea lo que le da la gana. Ahora, el otro daño, que es el que me refería hace rato, es el daño de todo lo que es electromagnético. Un niño que está todo el tiempo con un celular va a tener consecuencias, tal vez ahorita no. Y las mamás que están escuchando dirán, no, pues si mi niño ve 3, 4 horas al día y es un niño normal, es inteligente, maneja una maravilla la computadora, esperemos en 10 años qué pasa. ¿Quién te dice que ese niño va a desarrollar, por decir algún cáncer? O va a desarrollar algo, ¿por qué? Porque está sometido hasta de noche, ya sea por el televisor, por la tablet, por la computadora, por el teléfono celular, duermen con eso, porque incluso estando apagados esos aparatos están emitiendo rayos, serán más bajitos, pero están emitiendo. Si un niño está los 365 días del año prendidos a su celular o a su tablet o a su computadora o lo que fuera, ¿cómo no va a tener un daño? Por supuesto, está comprobado. Hay discrepancias en realidad, hay gente que dice que no, que es mentira, que hay gente interesada que quiere hacer ver que no permitamos la instalación de las antenas 5G que no producen nada. Hay otros que dicen que es criminal. Para dar un ejemplo, vivíamos en un edificio en la avenida Papa Paulo y el muchacho que nos alquiló, bueno, ya no es tan muchacho, es una persona mayor, hija de un amigo mío, que es un profesional en esta rama, ¿no? De lo que es la electrónica y demás. Quisieron instalar antenas en ese edificio, antecitos de que nosotros vayamos a vivir, y me hicieron ese comentario, de que ya habían hecho un contrato que una X empresa iba a pagar una suma bastante fuerte al edificio para que les permitan instalar eso. Entonces, él los reunió a los dueños del edificio y les dijo, por lo menos yo me opongo totalmente, y les dio una explicación increíble que no permitieron que se instale, a pesar de que ellos les hubiera bajado al 50% los gastos comunes y demás, porque esta empresa se iba a hacer cargo de esos pagos. No permitió. Y hay muchos edificios que no permiten, sin embargo, en algunos ya hay esas antenas bien raras, bien extrañas, ¿no? En un lugar donde hay, pero que está muy bien disimulado, pero que el edificio donde yo vivo veo y he visto cómo han instalado, es en el club de tenis que está en la Ramón Rivero. Se ve un cubo como si fuera un tanque de agua, ahí adentro hay una antena 5G. Entonces hay que empezar a tener cuidado, porque si bien hay gente que dice que no produce ningún daño, que está comprobado que no va a pasar nada, veremos en 20 años si produjo o no produjo daño, ¿no? Entonces, como dije hace un momento, creo que es un tema para tratarlo en otra entrevista, ampliar los conocimientos, saber qué hace daño, que hay cosas que no hacen. Algunos dicen que hasta el microondas es tremendo. Hay gente que no se acerca al microondas. Creo que hay gente que exagera mucho, pero no sabemos quién es el que tiene la razón. Entonces, esta sería mi conclusión, pero sobre todo el cuidar el contenido que estamos dándoles nosotros de manera indirecta, digamos. Yo no, porque yo ni uso celular. Entonces, el dar a un niño para que no lo moleste al papá o a la mamá y lo deje trabajar en paz o lo deje hacer sus actividades, y no sabe qué es lo que con qué se está envenenando ese niño, porque el envenenarse no solamente comer la comida chatarra, es lo que entra por los ojos, entra a la mente. Entonces, en conclusión, terminaría ahí mi participación. Gracias, doctor Federico, doctora Sonia, doctora Sara, y a ustedes por seguirnos. Hasta la próxima.